Muy buenas. Tengo el enorme placer de presentarles a una amiga, que es la doctora Ainhoa de Federico. Ainhoa se dedica a un tema muy importante, demasiado, que es la visión natural. Entonces, Ainhoa trabaja en la Universidad de Toulouse, viene investigando hace muchos años con respecto a lo que es la visión natural, y entonces quería presentarla. ¿Cómo estás, Ainhoa? Muy bien, encantada de estar aquí charlando contigo y pudiendo pues dirigirme también, gracias a ti, a través de ti, a otras personas que te siguen. Estoy encantada siempre de poder hablar de visión natural. Gracias. Bueno, ¿y en qué consiste todo esto? Porque estuve viendo cositas tuyas, charlas que diste en México, una charla que diste muy interesante en México. Y entonces hubo algo que me resonó mucho a mí, ¿no? A ver, cuenta, cuenta. Por lo de la psicología somática, ¿no? Wilhelm Reich. Claro, cómo no. Entonces dije, ¿qué pasa aquí? Wilhelm Reich, el padre de la psicología somática, y que tiene contacto con el señor William Bates. Ujú. Entonces, ¿qué me podés contar de William Bates? Bien, bueno, primero, William Bates es el oftalmólogo pionero de la visión natural. A ver, ya había prácticas, técnicas de visión natural en las tradiciones del yoga, del qigong, pero digamos que el primero que se pone a investigar de manera científica con los métodos sistemáticos occidentales en la visión natural es el doctor William Bates. Y él, en los años 1920, es decir, el año que viene, hará un siglo que ya se sabe que las bases de la visión natural y cómo funcionan, bueno, pues descubrió o propuso una teoría sobre los mecanismos del enfoque que se basan no solo en el cristalino, que es lo que considera la oftalmología convencional, sino también en el uso de los músculos extraoculares. Y entonces, ¿qué es? Por hacer una analogía rápida, si tú quieres proyectar en una pared unas diapositivas, por ejemplo, y tienes un proyector, puedes mover la ruedita del proyector, que eso sería el uso del cristalino, o puedes acercar y alejar el proyector de la pantalla y con esos dos mecanismos enfocas, ¿sí? Bueno, pues él descubrió esta función de los músculos extraoculares que a la vez permite explicar la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y también la presbicia en términos de tensiones musculares. Y entonces, si esto es una cuestión de tensiones musculares, la solución es relajación y movilización de los músculos de los ojos. Bien, y para hacer el vínculo que tú me pides con Wilhelm Reich, el padre de la psicología somática y también el que empieza con la bioenergética y un montón de cosas interesantes. Wilhelm Reich, para los que no sepan, fue, por un lado, el padre de la psicología somática con la bioenergética y luego fue uno de los maestros de Alexander Lowen. Totalmente. Bueno, pues el que hizo el vínculo no fue Wilhelm Reich el mismo, sino un investigador que se llama Charles Kelly. Él, por una parte, ya se había quitado las gafas gracias al método Bates, se había sanado de miopía, y por otra parte estaba estudiando psicología, había estudiado las teorías de Reich, había estudiado a Lowen, y estaba a punto de hacer su tesis doctoral en la Universidad de Columbia en la New School of Social Research, ¿vale? No es un sitio improvisado tampoco, ¿no? La Universidad de Columbia. Bueno, pues a él se le ocurrió, a ver, si por una parte Wilhelm Reich, con la teoría de las corazas corporales, nos dice que las emociones no integradas, no digeridas, se almacenan en el cuerpo bajo forma de tensión muscular, y William Bates nos dice que los síntomas de la vista, los errores de refracción más comunes, miopía, astigmatismo, hipermetropía, presbicia, son debidos a un exceso de tensión muscular en los ojos. ¿Será que la tensión muscular que nos impide ver es en realidad una tensión de origen emocional? Y en ese caso, ¿será que detrás de cada síntoma de la vista haya alguna tensión emocional específica que nos esté impidiendo ver? Hizo su trabajo de investigación y descubrió que hay correlaciones muy claras entre los síntomas de la vista y las emociones no digeridas. Y entonces, de ahí podemos deducir que una persona que desarrolla un síntoma visual es que hay algo que pasó en su vida que le generó una serie de emociones
que no las llego a digerir, eso le ha provocado un síntoma visual y además sigue viendo el mundo a través de un filtro perceptual que está teñido de esa emoción que está sin digerir. De esto justo acabo de hablar a las 6:30 en una conferencia para Mindalia Televisión. Y bueno, y también pues en otras ocasiones tengo la ocasión de hablar de ello. Así que sí, hay una correlación muy clara entre tensiones emocionales y síntomas de la vista. Y para mí este es un tema fundamental, así que me encanta que hables de él. Totalmente de acuerdo Sí, 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 en sí. todo lo que estás comentando. Por cierto, para la gente que está escuchando, que se queda hasta el final, que hay una sorpresa, un regalito muy importante que nos va a hacer Ainhoa. Entonces, hasta el final. Entonces, William Bates, Wilhelm Reich, y cómo fue que de repente tú llegaste a todo esto. O sea, yo te conozco, conozco tu carta también, que luego vamos a hablar un ratito de tu carta. Ay, sí, por favor, que me encantará descubrir cositas. Y entiendo por qué te dedicas a lo que te dedicas ahora. Así que, pero cuéntanos tú un poco cómo fue tu recorrido, cómo llegaste. Bueno, pues sí, mi proceso personal fue que en realidad, a ver, yo antes de dedicarme a investigar la visión natural y a explicarla y enseñarla a otras personas y ayudar a otras personas a ver claro sin gafas, que ahora ya llevo más de 15 años dedicándome a eso, pues empecé por un proceso personal y de hecho la primera vez fue siendo bebé, o sea, y ahí yo no es que tuviera la responsabilidad, pero sí he tenido esa experiencia inmediatamente. ¿Qué pasó? Yo nací con estrabismo, es decir, estrabismo convergente, veía así como cruzado. Tenía ambliopía en un ojo, es decir, mi cerebro no consideraba la información de ese ojo, no veía por ahí, y en el otro tenía mucha miopía. Y mis padres, era algo tan notable que me llevaron inmediatamente a una oftalmóloga que recomendó mi abuelo, que era neurocirujano. Y esta oftalmóloga visiblemente trabajaba con visión natural porque ella recomendó una serie de estimulaciones, prácticas y técnicas que mis padres aplicaron y yo con 1 año de edad ya tenía una visión perfecta. Entonces, como que de fábrica ya tuve una experiencia, antes siquiera de empezar a tomar mis decisiones, de que la visión se puede mejorar por medios naturales. Luego, con 23 años, ya viviendo en Francia y estando ya a punto de hacer mi tesis doctoral, un día me desperté y veía doble y súper borroso. Y me asusté muchísimo. O sea, entré en súper pánico, llamé a mi madre asustadísima, ella se asustó todavía más, me dijo que a ella no le contara estas cosas, que no podía hacer nada porque estaba a 1000 kilómetros, que llamara a un oftalmólogo. Bueno, total. El primer oftalmólogo al que fui a ver, no, pues le dio igual que había podido pasar de un día para otro, o sea, porque de repente yo veía borroso, lo único que quería era ponerme unas gafas, ¿no? Me dio una prescripción de miopía, astigmatismo. Yo recuerdo haberme ido de allí enfadadísima, pensando, este señor, o sea, ni me ha escuchado, ni me ha mirado, ni quiere entender qué pasa. Para mí esto no es científico. Entonces rompí el papel, lo tiré a la papelera y me fui a ver otro médico. Y el otro médico sí encontró una explicación lógica, le puso remedio y a los 7 días yo volví a ver claro, ¿vale? Entonces, segunda ocasión en que pude, en mi experiencia, antes de saber nada de visión natural o de estudiarla, pero que ya tuve la experiencia de que se podía mejorar la vista. De hecho, este segundo médico lo que me dijo es que tenía una sinusitis y como los senos inflamados estaban comprimiendo el ojo, esto estaba deformando la forma del ojo, y con esa deformación yo veía borroso. Y recuerdo haber pensado, ¿cuánta gente puede haber por el mundo que por una presión o una tensión o Todas algo las alergias que hay ahora puntual, mismo. por ejemplo, que esté apretando el ojo de alguna manera, se hayan puesto unas gafas porque se han asustado, porque no ven bien, y lo mismo era algo temporal que se les pasaba y pues y ya se han quedado con las gafas puestas, ¿no? Quizá si yo no hubiera sido tan testaruda de querer entender, hoy en día llevaría gafas y no estaría dedicándome a esto. Bueno, pues esa fue la segunda. Y hubo una tercera más, que ahí me lo resolví yo conscientemente, y yo fui la participante y la actriz de mi transformación, y es que para entonces yo ya estaba estudiando pues, teorías psicosomáticas, en este caso yo estaba estudiando el método cuerpo-espejo de Martin Brofman, y bueno, pues él es uno de los muchos que hoy en día afirman que el cuerpo expresa lo que el alma calla, y que se pueden interpretar todos los síntomas como el reflejo de una tensión emocional o una tensión en la conciencia no resuelta.
Y entonces con 34 años, que estaba de profesora ya en la Universidad de Lille y estaba invitada en la Universidad Autónoma de Barcelona, evaluando artículos científicos para una revista en la que participaba en el comité de dirección, pues total, que me doy cuenta de que tengo que alejarme los artículos porque no los veo bien y luego cuando voy al metro tampoco leo los nombres de las paradas. Digo, tercera vez que tengo problemas de la vista. Y esta vez me fui a un oftalmólogo para tener un diagnóstico para saber qué era lo que yo tenía que resolverme emocionalmente. O sea, no con la intención de ponerme gafas, sino de tener un punto de partida para cambiar. Y en esa ocasión me dijeron que tenía astigmatismo y vista cansada, presbicia, y entonces me puse a trabajar con los aspectos emocionales que hay detrás del astigmatismo y la presbicia, y a los 3 meses volví a tener una visión perfecta, sin siquiera haber hecho ningún tipo de ejercicio, sin ningún medicamento, solo con un trabajo de conciencia interior. Y una de las decisiones que tomé precisamente para librarme del astigmatismo es que yo tengo alma de terapeuta y aunque soy profesora en la universidad, la ciencia, solo por la ciencia, a mí no me colma. Tengo que estar dedicada a ayudar a otras personas a tener más salud o mejor equilibrio o más bienestar, ¿no? A vivir mejor, a sentirse mejor. Y cuando hago eso, pues yo soy feliz y entonces eso fue lo que me permitió quitarme el astigmatismo. Así que desde ese momento empecé a investigar, a formarme, a certificarme en diversos métodos de visión natural, a ver qué aparecían por las diferentes disciplinas científicas de información sobre visión natural y encontré un montón de cosas y con todo eso pues he hecho la síntesis que ahora llamo el método Volver a ver claro, que se apoya en 6 pilares, que es información recogida de muchas fuentes, de muchas disciplinas, pero organizada de una manera lógica, clara y sencilla para que cualquier persona que quiera mejorar su vista por medios naturales pues la pueda aprovechar y la pueda aplicar. Buenísimo. Entonces, ¿y esos 6 pilares, cómo es que están? Porque tú también eres terapeuta Gestalt. Sí. Y entonces, ¿cómo es que enlazas todo esto que tiene que ver con las emociones, con tu formación como socióloga, con tu formación como gestáltica? Bueno, para mí, a ver, por una parte está mi trabajo de investigación como socióloga clínica integrativa experiencial, donde ahí yo voy mirando como las distintas teorías, los artículos, las tesis doctorales y tal, ¿no? Y voy entendiendo todos los mecanismos y los procesos que hay atrás, pero luego llega un punto que si lo quiero compartir con el gran público, lo tengo que presentar de una manera, nuevamente, que sea lógica, que sea ordenada y que sea muy sencilla. Entonces, a ver, primero de todo el mundo sabe que para tener buena salud hay que hacer ejercicio y hay que comer sano, ¿vale? Entonces, empiezo por ahí. Cómo hacer ejercicio de relajación y movilización para los ojos, que ya es la base de lo que nos dice William Bates, ese es el primer pilar. El segundo pilar es cómo comer bien para ver mejor. Porque los ojos, aparte de ser los espejos del alma, que lo son, también son los espejos del espíritu, más que del alma. Del espíritu. Bueno, esto también es una cuestión de vocabulario, de qué nos referimos. No, luego te voy a explicar por qué, porque los ojos están regidos justamente por el sol. Ajá, perfecto. Entonces, bueno, pues los espejos del espíritu, pero también son los espejos del hígado. Entonces, si tenemos un hígado fatigado por un exceso de toxicidad que no está funcionando bien, también nos afecta. Entonces, si cuidamos la alimentación para no sobrecargar nuestro hígado y desintoxicarnos, eso también nos ayuda. Y también, pues explico cómo en relación con la vista. El tercer nivel es el nivel emocional, que es este del que estamos hablando, ¿no? A partir de estas correlaciones que se han encontrado de cómo hay distintas emociones no digeridas atrás de cada síntoma, pues si conoces dónde está la clave, es más fácil que puedas ir a trabajártela. Y por supuesto, yo en mis cursos doy diferentes métodos y técnicas para hacerlo más fácil. El cuarto pilar, ya tenemos 3, el físico, el químico, el emocional. El cuarto es el mental. Porque los ojos son las cámaras que captan las señales luminosas, pero el órgano principal de la visión es el cerebro. Entonces hay un montón de procesos mentales que podemos optimizar para ver mejor. A través de la hipnosis hay que tener en cuenta que los ojos se utilizan mucho. Hay trabajos de investigación. Para hipnosis. Totalmente. Hay trabajos de investigación que muestran cómo la hipnosis, también por la relajación que produce, mejora la vista. Y eso está también constatado científicamente. Bueno, personas que incluso
no hayan cambiado la fisiología de su ojo, el estado de su ojo, la estructura del ojo, mejoran su visión porque hay una mejor gestión de la información por el cerebro, por la mente. Y ahí tengo un caso que es, bueno, a mí me da un poco de risa contarlo, que es mi padre. Nadie es profeta en su tierra y mucho menos en su casa, ¿no? Entonces, yo me dedico a esto y bueno, pues son cosas de la niña y tal y cual. Bueno, cuando ya hice mi curso online en el año 2016, se apuntaron mis padres por aquello de apoyar a la niña. Mi madre sí que ha estado practicando de forma dedicada. Ella solía ir con 3 pares de gafas en el bolso, las de cerca, las de lejos y las de sol. Ahora ya no usa ninguna. Y mi padre, que hacía alguna cosa cuando mi madre le tiraba de la manga y le insistía y tal, bueno, se tomó el curso como de aquella manera, pero algo hizo y al cabo de un par de meses justo tenía la renovación del carnet de conducir, ¿sí? Y entonces tenía pues los exámenes visuales que corresponden para el carnet de conducir. Bueno, pues la oftalmóloga que le estaba haciendo las pruebas se quedó impresionada porque si bien cuando le hizo la prueba objetiva con el retinoscopio para ver la refracción de su ojo seguía teniendo las mismas dioptrías de toda la vida, o sea, eso no se me había movido, pero luego con la prueba subjetiva de ver los optotipos y las letras de tamaños cada vez más pequeños, mi padre ahora ve 3 líneas más que antes. Esto es un trabajo de optimización mental, porque lo otro no ha cambiado. Exacto. Hay un caso que a mí me sorprendió muchísimo, que comentaste, que es el caso de este señor que era ciego, que de repente pasó a tener un 75% de visión por trabajar a través de la visión natural. Totalmente. ¿Puedes algo más? Sí, 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 este señor sigue vivo hoy en día, tiene 65 años, se llama Meir Snijders y no hace falta que me creáis a mí, podéis buscar la contra de la vanguardia en Google y ponéis Meir Snijders y os va a salir el artículo que se publicó sobre él hace un par de años. Este señor nació con cataratas congénitas, lo cual significa que era ciego de nacimiento y le operaron entre los 5 y 7 años 5 veces para quitarle las cataratas y luego hubo errores médicos, total, que tenía los ojos hechos una pena y como no había visto nunca, pues seguía sin ver. Tenía un 1% de visión, iba con gafas de sol, con bastón y leía braille, o sea, ciego. Y bueno, pues con 16 años, un amigo suyo que se había quitado las gafas de miopía con visión natural, le habló y le dijo, ¿por qué no pruebas? Total, no tienes nada que perder. Estaban de vacaciones en Sitges, precisamente, y practicando, por primera vez en su vida, Meir Snijders distinguió lo blanco de la pared del contraste de la ventana que estaba más oscura. Aunque era una cositita de contraste, a él le pareció la octava maravilla, porque como no había visto nunca en su vida, entonces, bueno, se quedó impactadísimo y a partir de ese momento, cada hora del día que estaba despierto, él estaba haciendo algo para estimularse visualmente. Bueno, pues este señor, en los primeros 6 meses de practicar, avanzó de un 1% de visión a un 4% de visión. Pero en lugar de decir esto es demasiado lento, esto no funciona, ¿para qué me molesto?, cada vez que mejoraba algo lo tomaba como un refuerzo para insistir y seguir. Total, que con 28 años había conseguido un 75% de visión y se sacó el permiso de conducir sin gafas. Y hoy en día que tiene 65 años sigue pudiendo conducir sin gafas. Para alguien que había ido con bastón y que leía en braille, o sea, es la octava maravilla del mundo mundial. Y este señor vive en California y él también tiene un centro de educación visual y se dedica a esto, enseña a la gente a ver claro sin gafas también. Bueno. Fíjate que hay algo que me llama la atención, porque este señor descubre la visión natural a los 16 años, dijiste. Sí, sí. Y otro fenómeno, que es uno de mis escritores favoritos, Aldous Huxley, a los 16 años se queda ciego. ¿Y cómo fue la historia de Huxley? Porque aparte escribió un libro con respecto a esto. Totalmente. Bueno, pues Aldous Huxley, que mucha gente lo conoce, a algunos nos ha tocado leer Un mundo feliz como lectura obligatoria. En el libro favorito, la novela favorita de mi padre. Ah, mira. Bueno, a mí me encantó cuando lo leí, me gustó mucho, lo he leído varias veces. Bueno, pues, y mucha gente conoce este libro.
Pues el autor de Un mundo feliz, como bien dices, con 16 años se quedó ciego por un ataque de queratitis punctata, ¿sí? Y entonces tuvo que aprender también a leer braille y a ir con bastón y todas estas cosas. Y muchos años después se enteró de la existencia del método Bates, de la visión natural, y estudió, o más bien se hizo acompañar por una discípula directa de William Bates, que se llamaba Margaret Dars Corbett. Esta señora estuvo acompañando a Huxley y Huxley consiguió tener una visión funcional sin lentes, lo cual también para él era la octava maravilla. Pues bien, Margaret Dars Corbett la acusaron en un momento de práctica ilegal de la medicina, la querían meter en la cárcel, querían prohibir los métodos de visión natural, como ya los habían querido prohibir en la época de Bates. Y bueno, pues en ese momento Aldous Huxley rompió una lanza por la visión natural, testificó en el juicio a favor de Margaret Dars Corbett y escribió un libro que se llama Un arte de ver, en el que hacía la síntesis de lo que ya se sabía hasta entonces en visión natural y en psicología. Hablabas antes de la Gestalt. La Gestalt psicología empezó como una teoría de la percepción y esto también se puede relacionar con los procesos de visión natural y de percepción mental que hablábamos, ¿no? Bueno, pues Huxley hizo la síntesis de todo esto y lo publicó en un libro que apareció en 1942 que se llama Un arte de ver. Que este para mí es el que tendría que ser obligatorio en la secundaria, en las escuelas, que todo el mundo lo pudiera leer, ¿no? Aparte de Un mundo feliz, que es una maravilla. Bueno, pues las ediciones de este libro publicado en papel están todas agotadas y solo se puede encontrar en versión PDF en internet. Yo también tengo una que la regalo regularmente porque es un libro que es una delicia, está súper bien escrito, está muy claro y están las bases de la visión natural. Aunque también tengo que decir que de los años 40 a ahora, que estamos pues 80 años después, tanto la investigación ha avanzado un montón como que nuestro modo de vida ha cambiado muchísimo. Entonces, si bien el libro de Huxley es una muy buena base, hoy en día no es suficiente. Hay que aprender más cosas, hay que hacer más cosas. Porque estamos invadidos por las luces. Las luces, las pantallas, el trabajo de cerca, los interiores, el estrés, la contaminación, la alimentación diferente. Sí, hay muchas cosas que han cambiado y que es bueno verificar para cuidarse de los ojos, sí. Entonces, empezaste a dar formaciones presenciales y de repente, ¿cómo fue que diste el salto? Porque ahora estás... lo bueno que tiene este momento del planeta, de la historia, es que podemos hacer una formación, por ejemplo, varias formaciones online, y desde casita, desde la comodidad del hogar. Y entonces, ¿cómo es que diste ese salto de decir, esto presencial lo tengo que llevar así más online y a distintas partes del planeta? Porque sí, tenías dos alternativas, o era la teletransportación y la videocasión. Sí, la telepatía y la teletransportación, sí, viajar por todas partes, sí, o hacerlo online o una combinación de las dos cosas. Pues mira, yo ya llevaba años que estaba enseñando la visión natural y hubo un momento en que en la universidad tuve un año sabático, entonces decidí irme a México y durante ese año que estuve en México, que al final fue año y medio, abrí un centro terapéutico y estuve enseñando visión natural y otro montón de cosas que también hago. Fue una experiencia deliciosa, o sea, me encantó, gracias a México, gracias a Oaxaca por haberme permitido explorar tantas cosas. Y bueno, pues cuando se terminó ese año y medio sabático, pues yo me volví a Francia, a mi puesto en la universidad, a dar las clases y tal, y pensé, qué pena dejar a toda esta gente, que la llevo acompañando a algunos por distintas cosas y para distintas cosas año y medio, y sé que hay más gente interesada, y ahora yo me voy a Francia y pues qué pena que se quedan colgados, ¿no? Entonces pensé, ¿habrá algún sistema para acompañarlos a distancia? ¿Podemos probar a ver si funciona? Y entonces, por un lado, empecé a hacer de vez en cuando intervenciones a distancia, vía Skype, ¿no? Cosas así. Y luego descubrí que había toda una metodología para enseñar cursos online e incluso que la parte, digamos, de divulgación y de difusión, para que la gente se enterase que eso existía, se hacía también a base de dar clases online. Y entonces,
a mí, que soy una profesora en el alma, además de ser terapeuta en el alma, pues me encanta dar clases, entonces qué bueno que puedo dar clases para que quien quiera recibir más clases, pues también pueda, ¿no? Total, que empecé a hacerlo pensando primero en la gente de México que había dejado atrás y me di cuenta en cuanto empecé a tener actividades en Internet que había gente de muchísimos más países que se apuntaba al bombardeo, que se apuntaba a la actividad. Entonces, antes de darme cuenta, ya había miles de personas, decenas de miles de personas, primero de 5 países, luego de 12 países, luego de 17 países, luego de 25 países, y hoy en día de más de 60 países que me siguen y que, bueno, pues que cuando doy las clases las miran, que practican. Ahora tengo montones de alumnos en 25 países, eso, decenas de miles de personas que me siguen en 65 países, y bueno, pues es una maravilla el poder hacer llegar esto a tantísima gente, porque como es algo que la mayoría de la gente no sabe que existe, pues es una oportunidad muy grande el poder informarlos y que ya con una información correcta puedan tomar decisiones informadas. Si prefieren llevar gafas, que lleven gafas. Si prefieren operarse, pues que se operen. Pero si quieren ver con sus propios ojos, que sepan que se puede, cómo se puede y que puedan decidir hacerlo. Qué guay. Bueno, yo quiero comentar brevemente, llegó el ¿Por qué momento. me dedico a esto según mi carta? Estoy deseando que me lo cuentes a mí también. Bueno, voy a compartir pantalla un momento, Por favor. si lo logro hacer bien. Aquí estamos. Entonces, aquí Hola. estoy con la carta de Ainhoa abierta. Ahora mismo es como están los planetas para ella. Los tránsitos planetarios que se dice, lo que está por fuera son los planetas transitando, y por dentro es la carta natal de Ainhoa, que por cierto, me olvidé de preguntarte, de hacerte un par de preguntas para rectificar la hora. Ajá. Bueno, pero bueno, más o menos tu madre te Sí, dijo que fue un rato antes de las 8. sí, algo así, sí. Entonces, ¿qué es lo que veo yo aquí? Lo que veo es que el Sol es, a nivel físico, rige la vista y el ascendente también, ¿no? Entonces, el ascendente es el punto por donde asciende. O sea, Ainhoa nace por la mañana, que eso es tener el sol cerca del ascendente, entonces la constelación que justo ascendía en ese momento coincidía con su sol, que es la constelación, que es el signo, no la constelación, porque estamos hablando de astrología tropical. Si fuese sideral sería constelación. Entonces, el signo de Libra. Entonces, ¿qué sucede? Que tú naces, seguramente antes de tu nacimiento haya habido alguna muerte. ¿Por qué? Porque naces con el Sol en conjunción con Plutón. Y esto, a su vez, tiene una cuadratura con Saturno y el nodo sur. O sea que esto es algo que arrastras de una vida pasada o de algún momento pasado. Y Saturno, que es el padre, el Sol también representa al padre. Entonces aquí Saturno es, en astrología clásica se le dice el gran maléfico, ¿no? ¿Por qué? Porque viene a ponerte firme, a demostrarte que tenés que perseverar, que tienes que hacer las cosas con cuidado. Me está saliendo mucho el argentino, porque acabo de aterrizar hace una semana de Argentina, entonces estoy ahí, la Sí, sí, lucha no que te tengo entre el preocupes. acento argentino y el español. Y entonces, ¿qué pasa? Que Plutón también es maléfico, pero que también desde la astropsicología representa la transformación. Es la transformación, la muerte, el renacimiento. Entonces, tú eres de Sol, Luna, Mercurio, Urano, ascendente y Plutón, todo esto en Libra. Y lo que sucede es que Libra es el opuesto a Aries, que es donde se exalta el Sol. Entonces aquí todo lo que tiene que ver con el Sol se debilita, pero en tu caso, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estás cerca del ascendente, que justamente en el zodíaco en reposo representa a Aries, al yo, ¿no? Entonces aquí, por un lado, tienes a Saturno, que está haciendo de las suyas, con una cuadratura, que es un aspecto tenso. Y por otro lado,
voy a poner un diseño básico. Y por otro lado, tenemos al gran benéfico que te echa una mano, que es Júpiter, y que le hace un trígono, que es un aspecto muy favorable a la conjunción del Sol y Plutón. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando pongo al servicio la muerte, la transformación que esto me puede ocasionar, es cuando logro empoderarme, porque Plutón es el poder también. Entonces, ¿qué te sucede a ti? Que si no estarías dando clases de visión natural, probablemente tu visión no estaría tan buena. Bueno, eso ya lo sé desde los 34. Si no me dedicaba a esto, a mí me salía astigmatismo. Tal cual. Claro, claro. Y entonces, por un lado eso, y por otro lado, ¿qué sucede? Que el regente de tu ascendente, que es Venus, porque tú tienes ascendente tropical en Libra, está en Escorpio. Y también recibe aspectos tensos de Saturno y del nodo sur. Entonces esto también quiere decir que hay un proceso de transformación profunda para que puedas ponerlo al servicio de los demás. Lo bueno, la buena noticia es que también en tu ascendente está Urano, Mercurio y la Luna, que están en conjunción. Urano rige las redes sociales, rige Internet, Mercurio es la comunicación, la Luna son las emociones, y aparte que tenés la Luna en un grado muy particular, porque lo tenés en el mismo grado que lo tengo yo, que la tengo yo, que es el grado 25 de Libra, y en este grado está en conjunción con Spica y Arcturus, que son dos estrellas muy benévolas, de buena fortuna. Entonces, esto refuerza, la Luna es lo social, el pueblo, que se diría, ¿no? Entonces la conjunción con Mercurio y Urano hace que tengas éxito en la difusión de lo social a través de las redes y la comunicación de Mercurio. Porque aparte de esto a nivel sideral, no quiero meterme muy en profundidad para no asustar, a nivel sideral, porque no, ya me conoce, a nivel sideral Mercurio y Urano están en Virgo, entonces están muy fuertes. La Luna sigue en Libra, pero Mercurio y Urano están en Virgo. Y la rueda de la fortuna está en tu ascendente. Entonces esto quiere decir, cuando pongo al servicio de los demás lo que identifiqué como algo positivo, la fortuna me sonríe. Ah, qué bien. Entonces, otra cosa a destacar es que tenés Quirón en el descendente, en casa 7, que justamente está en Aries, en oposición al ascendente, que como bien comenté antes, el ascendente también rige la visión, porque es esta parte, que es de la mandíbula superior hacia arriba, eso está regido por el ascendente y por Aries. Entonces, al tener Quirón en el descendente y en Aries, porque tú tienes la carta invertida, ¿no? El descendente natural lo tienes en el ascendente. Estás patas para arriba. Entonces, Quirón también hace una oposición al ascendente, ¿y esto qué quiere decir? Quirón representa la herida. Entonces, la herida que se me produce a través de Quirón, sanando esa herida, también lo pongo al servicio. ¿Por qué? Porque Quirón, ¿qué era lo que hacía? Quirón era el maestro de los héroes míticos, ¿no? Fue el maestro de muchos héroes. Entonces, como ves, lo que sucede es que tu carta está muy configurada para todo lo que estás haciendo. ¡Qué bien! Sí. Me hace mucho sentido, ¿eh? Me hace mucho sentido. Bueno, no sé si es cuestión de entrar en cosas personales, así más a fondo, pero sí me hace sentido.
en lo que es la transgenealogía, yo vengo a sustituir o a reemplazar o a colmar una hermana de mi padre que falleció por tosferina y de hecho la contagió mi padre. Entonces es como fallece una niña, bueno, aquí que hablabas de la herida y de la muerte y tal, y entonces tiene que nacer otra niña para reemplazarla, ¿no? Pero entonces, No eso sé si fue sea la antes de tu misma. nacimiento. Sí, sí, eso fue, bueno, cuando mi padre era pequeño, cuando mi padre, y bueno, pues toda la penicilina que ella no pudo tener para sobrevivir a la tosferina, pues yo la tuve durante muchas décadas. Bueno, luego ya se resolvió el tema, pero efectivamente me hace sentido y luego antes de que yo empezara a dedicarme a difundir la visión natural y los abordajes terapéuticos que conozco en internet y tal, tuve también un proceso personal muy fuerte de muerte y renacimiento en el año 2012, cuando fue el fin del mundo, para mí fue el fin del mundo, y a partir de ahí como que mi implicación para esta parte de comunicación de la terapéutica ha sido mucho más grande y me hace mucho sentido, ¿no? Que al ponerme al servicio después de la herida, pues sí, con la comunicación y las redes sociales y las emociones y tal, pues además de ayudar a mucha gente, la fortuna me sonríe. Sí, qué bien. Oye, me suena muy bien, son muy buenos augurios. Y solo una preguntita más. Dime. ¿Un tiempito antes de tu nacimiento murió alguien? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. O sea, en este plano biológico, familiar, no. Pero entiendo, o sea, si lo veo en un plano transgeneracional, sí me hace sentido. En un plano cronológico, no. No sé si me explico. Vale. Bueno, pero será cosa que pregunte, si no, a ver si me he perdido algo. Ujú. Mm, Vale. Ujú. Bueno, yo quiero que comentes ese regalo. Ah, ¿Cómo es esto que se te ocurre ir regalando bueno, cosas? bueno, pues ya te digo, porque como yo en el fondo soy, lo que me gusta es enseñar, lo que me gusta es compartir, tengo alma de terapeuta y tengo alma de profesora, entonces lo que más, mi manera de amar es enseñar, o sea, mi manera de compartir pues es enseñar lo que sé, así que me encanta el poder invitaros a participar en una serie de 4 clases gratuitas que voy a empezar a difundir a partir del martes que viene, en las que voy a explicar más al detalle cómo y por qué funciona la visión natural para gente que quiera enterarse mejor. Y además voy a compartir varias técnicas muy fáciles, muy sencillas, que se pueden aplicar en minutos y con las que vais a empezar a ver con vuestros propios ojos cómo la visión natural funciona. Entonces, en la primera clase voy a enseñar una técnica de relajación con la cual el estado de vuestros ojos va a mejorar y va a preparar las bases para lo que sigue. En la segunda clase voy a enseñar una técnica que si la aplicáis incluso unos minutitos va a mejorar la nitidez. Y esto es algo acumulativo, o sea, conforme la vais practicando más, la nitidez va mejorando, mejorando, mejorando. En la tercera clase voy a compartir una técnica emocional, que es de esto que hemos estado hablando ahora, que para mí es algo fundamental para que los cambios sean profundos y duraderos. Y en la cuarta clase voy a explicar más al detalle los 6 pilares de la visión natural con los que yo trabajo y entonces pues los vais a poder integrar en vuestra vida si así queréis. Así que este es el programa. Para poder participar tenéis que apuntaros en el enlace que habrá puesto Luciano en algún sitio alrededor del vídeo. Abajo, en Bien, pues entonces la caja. perfecto, pues dejáis vuestro nombre, vuestro correo electrónico, os llegará un mail de confirmación que tendréis que pinchar y a partir de ahí pues recibiréis la publicación de las clases, los avisos para ver las clases y mi invitación es a que los veáis en cuanto los recibáis y a que practiquéis para que veáis inmediatamente los cambios que producen y que los podéis aprovechar. Bueno, buenísimo. ¿Y algo más que nos quieras comentar, que nos quieras compartir? Bueno, pues que realmente me encantará veros en las clases y que os invito a que descubráis cómo funciona la visión natural, porque está muy bien que estemos aquí de charla, pero lo mejor que uno puede hacer para aprender algo es Pasar a la experimentarlo. acción. Exacto, y poder disfrutarlo y una vez que ya lo aprendes y lo experimentas, pues ya es tuyo, ya te lo quedas, ya sabes No hay cómo. maestría sin acción. Exactamente.
Así que, Pues darte querida las amiga, gracias, exacto. Muchísimas gracias a ti, Luciano, por haberme abierto este espacio y poder compartir con personas que les pueda interesar todo esto de la visión natural. bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo para ti, Ainhoa. Gracias por la atención a todos también. Chao, chao.